Tarde, 8 minutos, esos buenos consejos, la buena información también desde Madrid. Y ahora es tiempo de relajarnos y charlar de otro de esos temas interesantes que nuestra ciudad nos descubre. Y desde el Instituto de Estudios Ceutíes se va a celebrar unas jornadas de historia. Este año se lleva a cabo la 25ª edición bajo el nombre de Patrimonio Histórico de Ceuta y su entorno. Ayer se presentaba el programa con todas las jornadas correspondientes que tendrán lugar a partir del 4 de octubre y hasta el 6 en la Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez. Y para hablarnos de ello está con nosotros el decano de la sección de Historia y Patrimonio del Instituto, Fernando Villada. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, encantada de recibirte aquí. Muchas Me has gracias. dicho que te tutee. Pues yo soy obediente. Por favor. Y encantada de tenerte aquí en los estudios para hablar de una de las cosas que más nos gusta y sobre todo por la ciudad, como es Ceuta, que es la historia. Tenemos ya unas jornadas totalmente consolidadas, ¿no? Sí, 25 años más tarde, o sea, lo que empezó siendo un proyecto pequeño, con mucha ilusión, la verdad, pero que no sabíamos si fraguaría o no, pues hoy se acaba convirtiendo en unas jornadas plenamente consolidadas y además esperadas por los ceutíes, porque contaba una anécdota esta mañana de que la gente suele pararte por la calle y preguntarte, ¿y las de este año de qué van? Cuando saben que a principios de otoño suelen ser por las mismas fechas. Entonces ya hay personas que están esperando un poco a ver de qué tema ocupáis este año. Y eso creo que es un índice muy positivo que indica que las jornadas de historia del Instituto están muy consolidadas. Y es verdad, las estábamos esperando. Está ya todo listo, preparado, con unos participantes muy interesantes como cada jornada, ¿no? Sí, y además unos participantes a los que yo quiero agradecer en primer lugar que lo hacen a título sin recibir remuneración alguna. Y es difícil, ¿no? Porque conseguir esos conocimientos, esas investigaciones que desarrollan, se emplea mucho tiempo, muchos recursos y ellos las regalan a los ceutíes gratuitamente y eso me parece que es lo primero que hay que destacar. Y aún así hemos conseguido reunir un plantel prácticamente como siempre, muy destacado, con numerosos catedráticos de universidades andaluzas, madrileñas, con investigadores de primera línea, con personas que llevan a cabo proyectos muy punteros, muy vanguardistas dentro de este mundo y sinceramente yo estoy muy satisfecho con cómo han quedado configuradas las jornadas. Hay la mayoría, o por no decir todos, no han venido nunca a estas jornadas, ¿no? Sí, fue un empeño hace 4 años cuando me eligieron mis compañeros como decano. Una de las líneas que yo me marqué fue abrir las ventanas del instituto y que vinieran personas que no habían venido nunca a Ceuta, que nunca habían participado en nuestras actividades y eso ha sido un leitmotiv desde el principio. Entonces pues se ha intentado combinar eso, desde personas que nunca han estado en nuestra ciudad o nunca han participado en las jornadas del instituto, a otras que sí tienen una tradición bastante amplia en las mismas, desde personas que son miembros del instituto a otros que son ajenos a la institución. A mí me parece que, como te decía, abrir la ventana, escuchar opiniones nuevas, es algo muy positivo siempre. Y las jornadas no se podían convertir en una especie de círculo redondo en el que 8, 9 o 10 personas participáramos un año sí y el otro también. Y eso es lo que se ha intentado con ello. ¿Qué temas se van a tocar este año? Bueno, pues se van a tomar temas muy interesantes. A mí es que este me apasiona. Carlos Pérez Marín, que es un compañero del instituto, arquitecto, va a exponer toda su experiencia de una serie de proyectos que conjugan el tema patrimonial con el arte contemporáneo que está desarrollando en el sur de Marruecos. Entonces, a mí me parece que él tiene muchas experiencias que transmitirnos porque los resultados que ha conseguido son muy interesantes. En un lugar difícil, inhóspito, en un país extranjero, que siempre es más complicado de trabajar, y sin embargo los resultados son muy positivos. Después nos acompañará el mismo martes, que es el primer día, el catedrático de la Universidad de Granada, José Ruiz Castillo, que acaba de publicar un libro que me parece sumamente interesante sobre los límites del patrimonio. Y él habla del desorden patrimonial. Y es algo que es cierto, ¿no? En nuestros días, patrimonio es casi cualquier cosa. Hemos acabado expandiendo tanto este concepto que quizás lo hayamos vaciado en cierta medida de significado. Y
José va a comentarnos cómo ve este problema, porque él, aparte de su faceta como investigador, como académico, es un activista de la calle, ¿no? Y ha tenido una participación muy decisiva, por ejemplo, en el intento de conservación del patrimonio agrario en La Vega, de Granada. Creo que va a ser muy interesante, sinceramente, combinar esa experiencia tanto académica como en la práctica, ¿no? Eso es lo que las dos conferencias que marcan el primer día. Y junto a ellas hacemos también la presentación de las actas de la jornada, de 3 ediciones anteriores. Y vamos un poco retrasados, no conseguimos ponernos al día. Y bueno, este año hemos recuperado ese hueco que teníamos, y vamos a presentar 3 ediciones de la jornada, porque eso es muy importante también. Las jornadas no solamente se desarrollan en el momento, en el día concreto en el que una persona habla de un tema. Luego queda un testimonio escrito en este caso, es decir, que una persona hoy puede recuperar la jornada hace 15 años, por ejemplo, y ahora ya en los últimos años también lo incorporamos un contenido audiovisual. Si alguien puede visionar directamente esa conferencia. Y me parece que eso es importante, y pues estoy muy contento de poder haber solventado este pequeño problema que habíamos tenido. Eso en cuanto al primer día. Segundo día es un tema más arqueológico. Nos acompañarán Darío Bernal y José Vargas, que han desarrollado un trabajo interesantísimo en uno de los edificios de la Universidad de Cádiz. Darío es catedrático de la Universidad de Cádiz, catedrático de arqueología. José, profesor de la Universidad de Málaga, y se hizo una excavación previa a unas instalaciones que iba a desarrollar la Universidad de Cádiz, y se encontró un testigo, es decir, una secuencia de más de 7 metros de altura, donde se contiene la historia de Cádiz, y además han conseguido musealizarla. Y a mí me parece que es importante aprender de esa experiencia, y ahora se ha convertido, dentro del potencial que tiene Cádiz, pues en uno de los lugares que hay que ir a visitar. Y me parece muy, muy interesante cómo se ha conseguido eso. Luego tenemos la intervención también de una persona a la que yo aprecio muchísimo, que es Juan Blanquer, que es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, que tiene una enorme experiencia en temas relacionados con museografía, con investigación arqueológica. Ha desarrollado un proyecto impresionante en Cartella, en la ciudad cercana a Algeciras, y además es una persona muy sensata, que a mí me parece que es una cualidad poco abundante. Una persona que ha meditado mucho sobre estos temas y que tiene un pozo de conocimiento que es importante, y que yo creo que puede ser muy provechoso. En este sentido, él va a hablar de factores que tienen que ver con la economía y el patrimonio histórico. O sea, en qué medida el patrimonio histórico puede servir como una alternativa a algunas ciudades que tenían unas estructuras productivas, unas estructuras de comercio o económicas determinadas, y que ahora se reinventan y se construyen ciudades con un claro atractivo patrimonial. Y por último, ese miércoles, nos acompaña también Lourdes, que también es catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, y que es la directora del proyecto de Cartella. Ella ha desarrollado durante muchos años, junto con Juan, estas investigaciones, y a mí me interesa especialmente porque es un proyecto arqueológico que no está subvencionado exclusivamente con medios públicos, sino que también tiene una participación importante de empresas. Y me parece que son caminos que deben de ponerse también encima de la mesa. Y por último, ya el viernes terminamos con el catedrático de demografía de la Universidad de Sevilla, con Víctor, que nos va a hablar también de todo ese problema conceptual en torno al patrimonio y de cómo identificamos el patrimonio. Uno de los grandes problemas que tenemos es que delimitar qué es patrimonio y qué no es tiene unas consecuencias para su propietario, para la utilización que podemos hacer del mismo. Entonces, claro, es necesario delimitar bien qué es y qué no es patrimonio, qué tiene una determinada categoría dentro de que sea patrimonio y qué no. Y el problema es que muchas veces esas clasificaciones que se marcan por ley no tienen un reconocimiento igual por parte de la ciudadanía, y es muy difícil explicarle a alguien que un determinado elemento tiene la misma consideración que otros. Voy a intentar explicarme poniendo un ejemplo. Sí. Hay un pequeño murete justo al lado del antiguo hospital de la Cruz Roja, en la subida hacia Cortadura del Valle, un pequeño muro donde hay un kiosco, donde estaba
un establecimiento comercial allí cerca, creo, ese muro tiene la consideración de bien de interés cultural. Es decir, la máxima consideración que tiene, que se puede tener en la legislación española, la que contempla. Es decir, tiene la misma consideración legal que la Alhambra de Granada, que la Catedral de Burgos, que las murallas reales. Cuando tú eso lo cuentas, las personas que te escuchan pues no lo acaban de comprender muy bien, porque claro, es que esto no tiene la entidad, es evidente, ¿no? Sin embargo, por mandato de la ley tiene esa consideración. Es decir, que hay una parte importante en cómo el ciudadano percibe sus propios bienes. O sea, qué elementos considera que son bienes integrantes de su patrimonio y merecen la pena conservar, y cuáles elementos son bastante menores. Y eso no siempre casa bien con el tema de la clasificación general que se hace. Y creo que eso es uno de los temas que nos van a plantear, y me parece que es muy importante porque además Víctor ha llevado a cabo una importantísima labor para el ICOMOS, para muchas entidades internacionales, y creo que tiene una visión que merece la pena escuchar. Y por último concluimos con una mesa redonda. De la mesa redonda me ha gustado mucho ya de por sí el título. Bueno, es la pregunta que yo creo que hay que hacerse, ¿no? Y es la pregunta realista. Cuando preguntamos qué futuro tiene nuestro pasado, lo que estamos diciendo es en qué medida estamos dispuestos a comprometernos para mantenerlo. Y es muy fácil, quiero decir, a priori todo el mundo estaría dispuesto a mantener. Pero nosotros, por ejemplo, en Ceuta vivimos en una ciudad donde tenemos unas necesidades, quiero decirte, tenemos electricidad en nuestras casas, tenemos agua corriente, tenemos telefonía. Todo eso necesita una serie de instalaciones que tienen que llegar a la casa de cada uno, con lo cual, por ejemplo, tienen que atravesar los niveles arqueológicos, digo por hablar un poco de mi tema. Entonces hay que combinar eso, porque es cierto, es que hoy una persona tiene la expectativa de tener agua corriente en su casa y de poder darle una llave y encender la luz. Y esos servicios que la ciudadanía demanda hoy tienen que combinarse con que tiene que haber una preservación del patrimonio arqueológico que puede verse afectado. Y claro, ¿cómo combinamos una cosa? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a comprometernos con esa conservación cuando nos afecta personalmente, cuando tiene una incidencia en nosotros? Hay algo muy, muy habitual, y esta es una anécdota que no podría traerte un notario que la certificara, pero te aseguro que es verdad. Cada vez que nosotros hacemos una excavación en un solar en Ceuta, que intervenimos, unas veces se localiza el resto, otras veces no y tal, pero siempre es ineludible que cualquier retraso que pudiera producirse en la obra será achacable al arqueólogo, aunque haya dejado de trabajar 20 años antes, aunque no da igual. O sea, el arqueólogo carga con ese peso de decir, bueno, pues somos los que paramos las cosas, los que lo dejamos. No es verdad, no es cierto. Y los propietarios, la persona que está esperando adquirir esa vivienda, que le hace falta, que ha hecho una inversión muy importante, bueno, pues no ve el tema del patrimonio en ese momento cuando se lo cuentan así, de la misma manera, aunque sea una visión que es absolutamente falsa. Ahora que hablas de ese tema, las excavaciones arqueológicas, ¿podemos encontrar todavía otra joya como la Puerta Califal? ¿Sorprendernos por encontrarnos algo como aquello? En el año 95, ya ha pasado tiempo de entonces. Era joven yo. Nosotros empezábamos a excavar un sitio como Huerta Rufino. Sí. Yo recuerdo comentar, también era bastante más joven que ahora, obviamente, comentar que estaba al mismo tiempo feliz y muy disgustado. Feliz porque habíamos hecho un descubrimiento maravilloso, las casas estaban enteras, había pintura, había algo, el sueño de un arqueólogo. Y por otro lado, yo me lamentaba de que posiblemente nunca más en mi vida encontraría algo semejante. Es como que yo había llegado alto, pero ya no creía que pudiera, no tenía la expectativa de encontrar algo mejor. Desde ese año no ha pasado un solo año en esta ciudad en que no me haya equivocado y haya dicho, ¿cuánto te equivocabas? La Puerta Califal en los últimos años, la Puerta de Santa María antes, la Cueva y el Abrigo de Benzú. En fin, son todos acontecimientos que han cambiado la realidad de la historia de la arqueología local en muchos ámbitos diferentes, muchos periodos diferentes. Es decir, que yo tengo
ahora sí la confianza de que seguro que va a haber hallazgos extraordinarios en los próximos años. Habla de abandono también de una ciudad rica en patrimonio, ¿no? Pero buena parte de él quizás abandonado. Por ejemplo, Benzú, esa Cabililla, ¿cómo está la situación actual de esos lugares? Desde el año 2000 en que fue descubierto hasta la fecha de hoy, y este año hay un nuevo proyecto, no ha dejado de intervenirse ni un solo año. Es decir, el convenio que la ciudad mantiene con la Universidad de Cádiz se sigue desarrollando. Cierto es que a veces no tienen la incidencia pública que tiene en otras ocasiones. Si hay excavación y hay campaña de voluntariado, pues todos los voluntariados que van allí pues acaban contándolo a la familia, a los vecinos, y claro, se está haciendo algo en Benzú, que es lo que se suele decir. A veces el tratamiento es mucho más una toma de muestras para hacer un determinado análisis. Y claro, eso se toma la muestra un día, se manda a un laboratorio donde sea, se realizan unas investigaciones, se mandan unos resultados, se publican en una revista. Quiero decir, la persona que va por la calle normalmente no se entera de eso. Por eso todos los años lo que hacemos es que incorporamos en el convenio una parte de difusión, es que todos los años vienen a contar un poco las últimas novedades de lo que se está haciendo, sea en un sentido o sea en otro. Entonces, pues es cierto que 21 años de continuidad en un proyecto de investigación prehistórica tampoco es muy habitual, ¿eh? Tampoco es... Es decir, podría contártelo casi con los dedos de la mano en la península, ¿no? Con lo cual, el Benzú sigue muy vivo y nos va a dar seguro grandes sorpresas también. Nos cuenta que en el mundo de la historia, de la arqueología, Ceuta es una ciudad muy considerada en el exterior. Yo creo que sí, yo creo que la ciudad tiene una enorme repercusión cuando sale fuera de nuestra frontera, y quiero decir, alguien podría pensar esto es una apreciación tuya, absolutamente, porque te gusta y como te gusta poderlo. No, mira, piezas arqueológicas ceutíes que están en el Museo del Louvre, han estado en el Museo de Lisboa, en el de Rabat, en el Museo Arqueológico Nacional, o sea, ha estado en los mejores sitios del mundo. Publicaciones sobre Ceuta han aparecido en las revistas de mayor prestigio a nivel internacional. Esas revistas que a veces vemos en el Telediario Nacional, un pequeño flash, pues un equipo científico ha publicado en la revista tal, en esa revista ha aparecido Ceuta. En esos lugares han estado las piezas ceutíes. No es casualidad, no es solo una impresión. Es una joya de ciudad en cuanto a su patrimonio histórico, y de eso nos va a dar cuenta desde luego esas jornadas de historia a los visitantes, a los que van a venir a participar, porque me imagino que un paseo por la ciudad se darán, ¿no? Podrán disfrutar de algún lugar especial dentro de la historia de la ciudad. Sinceramente tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque normalmente suelen salir sobresaturados, porque intentamos que vean lo máximo posible en el tiempo de que disponen. Y es que Ceuta tiene muchas cosas que ofrecer. O sea, si alguien va a estar aquí un par de días, no puede ver la ciudad. Es imposible. Por mucho que a priori traigan la idea de que, bueno, que en un rato, una tarde, verán todo. No, en Ceuta hay que pasar un tiempo para poderlo ver. Entonces, nosotros siempre organizamos, para los ponentes sobre todo, una serie de visitas complementarias, se llama un poco cuáles son las novedades, también dependiendo de sus propios intereses, ¿no? Que le llaman más la atención o que le apetece ir. Y entonces, pues solemos hacer eso siempre, solemos tratarlos como se merecen. Ya que le tenemos aquí, o bueno, que te tenemos aquí, nos gustaría saber qué lugar nos recomendarías para visitar, no solo una vez, sino todas las que fueran posible. ¿Para un ceutí? Para un ceutí, sí. Es muy complicado porque hay muchos sitios que son fabulosos, pero yo creo que yo empecé a entrar en este lugar en el año 2002 y entré ayer otra vez, ayer por la tarde. Ayer por la tarde creo que estuve. Y en 22 años la Puerta Califal sigue pareciéndome un sitio que a mí me sigue enseñando cosas. Yo he llegado a vivir allí, creo que a vivir porque comíamos allí, trabajábamos allí, hemos estado horas y horas y horas, y te digo, yo todavía cuando entro allí a mí me sobrecoge. Me parece un sitio muy especial. Pero no sería el único, ¿eh? También te digo que sí, que un paseo por el abrigo de Benzú, contemplar toda la bahía de Benzú e imaginar cómo era aquello hace 170.000 años, a mí me parece que es algo muy atractivo. Pero sinceramente te puedo decir que casi cualquier esquina, cualquier rincón de Ceuta merece la pena para ir una y mil veces.
Bueno, pues con ello nos vamos a quedar, con esa imagen, esa fotografía que nos ha hecho, además de un lugar mágico como es Benzú. Fernando Villada, decano de la sección de Historia y Patrimonio del Instituto, mucho éxito en esas jornadas. Intentaremos, si no asistir presencialmente, por lo menos estar al tanto de todo ello a través de las nuevas tecnologías, ¿no?, que podemos ver en nuestro ordenador, en nuestro teléfono, a través de las nuevas tecnologías que también son parte del día a día y que nos facilitan el poder estar presentes también en esas jornadas, ¿no? Efectivamente, eso es lo que quería recordaros, que quien no pueda asistir presencialmente o en ese momento no tenga, siempre tiene la posibilidad de recuperarlo a través de todas las redes sociales que tiene la biblioteca, el instituto o incluso en el propio canal del instituto, siempre se le puede recuperar aquello. O sea, es solamente una cuestión de voluntad. Efectivamente, cualquiera puede estar presente hoy en día. Muchísimas gracias por haber venido y esperemos que no sea la última. Al contrario, muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés, y a mí me gustaría terminar invitando a todos los zutíes a que acudan a las conferencias que les interese y llamen la atención, que allí serán recibidos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Hasta luego.